como Wei Wuxian había pensado, la parte final del cuerpo de Nie Minghue, su cabeza, efectivamente era custodiada por Jin Wanjao. Nie Minghue, aquel que casi parecía entrar en un invencible frenesí durante la campaña para derribar el sol, ahora estaba bajo capas y capas de sellos en medio de una estrecha y lúgubre habitación, sin ser capaz de ver la luz del día. Si Wei Wuxian simplemente removía el sello en su cabeza, el cadáver de Shi Fengsun sería capaz de detectarlo y venir a buscarlo por sí mismo. Mientras inspeccionaba las restricciones del casco y decidía cómo iba a lidiar con este asunto, de repente sintió una poderosa fuerza de atracción. Su liviano cuerpo de papel había sido empujado hacia adelante y ahora estaba pegado a la frente de Nie Minghue. Al otro lado de la torre Jingling, Lan Wangji, sentado al lado de su cuerpo, seguía observando el rostro de Wei Wuxian. Un tiempo después sus dedos se contrajeron. Con la mirada baja se tocó suavemente sus labios. Fue un toque, en efecto, bastante suave, tan suave como cuando el hombre de papel había chocado contra ellos. De repente las manos de Wei Wuxian se sacudieron un poco y las empuñó. La expresión de Lan Wangji se endureció y llevó el cuerpo de Wei Wuxian hacia sus brazos, sosteniendo su rostro. Vio que si bien los ojos de Wei Wuxian aún estaban cerrados, sus cejas se habían movido hasta estar casi juntas. Por su parte, dentro de la habitación secreta, Wei Wuxian no tuvo tiempo para reaccionar. Aquellos difuntos que guardaban dentro de sí un extremo resentimiento radiaban tales energías de odio que se proyectaban en los vivos, acto que hacía que se mitigara su furia y les permitía esparcir sus emociones. Esta era la causa de la mayoría de los casos de embrujo. De hecho, este también era el mecanismo detrás del funcionamiento de empatía. Si Wei Wuxian estuviera usando su cuerpo físico, que servía como una línea de defensa para su alma, la energía de resentimiento definitivamente no podría tocarle si él así no lo deseaba. Sin embargo, en este momento él se encontraba poseyendo un delgado pedazo de papel, lo que perjudicaba significativamente su habilidad defensiva. Ahora mismo él no solo se hallaba cercano a la cabeza de Nie Minghue, sino que además su energía de resentimiento era inusualmente fuerte. Wei Wuxian había sido afectado en apenas un momento de distracción. Un segundo antes había estado pensando, oh no, y al siguiente ya podía sentir el olor de la sangre. Hace años que no se cruzaba con un hedor tan denso. Algo enterrado en lo profundo de sus huesos de inmediato se despertó y empezó a cocinarse a fuego lento. Tan pronto como abrió sus ojos, vio ante él un brillo de una hoja, la sombra de sangre derramada y la cabeza de un hombre elevándose por los cielos, acompañado de su cuerpo deshecho. El hombre decapitado vestía una túnica con el diseño de llamas y el sol. Wei Wuxian se vio a sí mismo desenvainar su sable y con una voz profunda saliendo de su boca. «Vayan a buscar la cabeza, cuélguenla en donde esos perros Wen puedan verla». Alguien respondió desde atrás. «Sí». Wei Wuxian reconoció quién era ese hombre decapitado. Era Wen Shu, el hijo mayor del líder Wen Rohan de la secta Qinshan Wen. Había sido asesinado por Nie Minghue en Heian. Su cabeza había sido cercenada de un solo golpe y ahora colgaba enfrente de las tropas, como una demostración para los cultivadores de la secta Wen. Su cadáver había sido descuartizado por los furiosos cultivadores de la secta Nie, después hecho polvo y enterrado bajo la tierra. Nie Minghue le echó un vistazo al cadáver que estaba en el suelo y lo pateó hacia un lado. Con la mano en la empuñadura de su sable, miró calmadamente hacia sus alrededores. Shi Fengsun era bastante alto. La vez pasada, cuando había empatizado con Aqin, el campo de visión de Wei Wuxian era algo bajo. Sin embargo, esta vez era incluso más alto que su campo de visión usual. Al mirar hacia abajo, vio un sinfín de heridos. Algunos llevaban las túnicas del sol con llamas, otros tenían el emblema de la cabeza bestial de la secta Qinshinie en sus espaldas, y otros no vestían ni un tipo ni de otro. Cada uno de estos hacía un tercio del total de la gente. Ante una escena tan fatal, el olor de la sangre se impregnaba en el aire. Examinando sus alrededores, avanzando como si quisieran comprobar si alguno de los cultivadores de la secta Wen aún tenía un soplo de vida en sus pulmones.
De repente, el ruido de algo chocando se escuchó desde el techo de una de las casas de a un lado. Con un movimiento de su sable, una feroz y cortante ráfaga de viento se precipitó hacia el lugar, abriendo de un tajo la puerta de la casa. Se reveló una mujer y su hija, ambas presas del pánico. Una casa humilde como aquella tenía muy pocas posesiones. La falta de lugares para esconderse solo le permitió al par usar la mesa como refugio y ahí aguantar la respiración. Al tiempo que los redondos ojos de la joven mujer captaron el reflejo empapado en sangre de Nie Minhue y su apariencia asesina, las lágrimas de inmediato fluyeron. La niña en sus brazos había abierto su boca, pero estaba asustada al punto de quedar sin habla. Cuando Nie Minhue vio que se trataba solo de una madre e hija, probablemente solo dos comunes y corrientes personas que habían fallado en escapar antes de que la batalla iniciara, el surco enojado de su frente se suavizó levemente. Un subordinado, sin saber lo que estaba ocurriendo, se acercó desde atrás. ¿Líder de secta? La madre y la hija solo sabían que unos grupos de cultivadores llegaron y irrumpieron su arduo trabajo día a día y que se pusieron a luchar entre sí. Ni una de ellas sabía cuál era el lado de los buenos y cuál de los malos. Temiendo a quien sea que sostuviera una espada y pensando que era seguro que ahora iban a morir, sus rostros se distorsionaron por el miedo. Nie Minhue les echó un vistazo y reprimió su sed de sangre. «Está todo bien». Bajó la mano que sostenía el sable y caminó hacia el otro lado de la habitación. La joven mujer instantáneamente colapsó en el suelo, aún abrazando a su hija. Después de un momento, esta no pudo evitar empezar a sollozar. Avanzando unas cuantas zancadas, Nie Minhue se detuvo repentinamente e interrogó al subordinado atrás de él. ¿Quién fue el cultivador que montó guardia al final durante la última limpieza del campo de batalla? El subordinado vaciló por un segundo. El que montó guardia al final... No creo recordarlo. Nie Minhue frunció el ceño. Dímelo cuando lo recuerdes. Continuó avanzando. El cultivador se apresuró en preguntar a otras personas. No mucho tiempo después le alcanzó. «Líder de secta, ya pregunté. El cultivador que montó guardia al final durante la última limpieza del campo de batalla se llama Meng Yao». Al escuchar el nombre, Nie Minhue levantó sus cejas, como si encontrara que aquello fuera algo inesperado. Wei Wuxian sabía el porqué. Antes de que Jingwan Yao fuera aceptado en su propio clan, llevaba el nombre de Meng Yao, ya que tomó el apellido de su madre. Esto no era un secreto para nadie, de hecho, ese nombre solía ser bastante conocido. Si bien no muchas personas vieron con sus propios ojos cómo le fue sucedido cuando Jingwan Yao, aquel que luego se convertiría en Lian Fanzong y se erigiría en la torre Jingling con inequívoco poder, fue por primera vez a la torre. Los rumores se habían encargado de explicar el hecho a grandes rasgos. La madre de Jingwan Yao era alguien renombrada en uno de los burdeles de Yumen. En ese tiempo se jactaba de tener la reputación de ser una de las prostitutas más talentosas. Se decía que podía tocar bien el guqin y que podía escribir una caligrafía excelente. Era bien educada, que podía pasar por una joven ama de algún clan adinerado. Por supuesto, sin importar qué tan grande fuera su parecido con ellas, en la boca de la gente una prostituta seguía siendo una prostituta. Una vez cuando Jingwan Shan tuvo que visitar Yumen, este definitivamente no estaba dispuesto a perderse de una prostituta tan famosa. Permaneció por los alrededores de la mujer por días y luego regresó con satisfacción después de dejarle un recuerdo. Cuando volvió a sus tierras, naturalmente se comportó de la misma manera que lo había hecho incontables veces antes, es decir, olvidó todo acerca de la enamoradiza mujer. Si se comparaba, Mo Xuanyu y su madre habían sido favorecidos. Al menos Jingwan Shan aún recordaba que tenía ese hijo y lo trajo de regreso a la torre Jinglin. Por su parte, Meng Yao no tuvo de tanta suerte. El hijo de una prostituta estaba lejos de ser de una buena familia, tal como en el caso de la dama Mo. Después de que hubo dado a luz a un hijo para Jingwan Shan, la mujer esperó con gran devoción por aquel cultivador para que los viniera a buscar a ella y a su hijo. Le enseñó a Meng Yao con esmero, preparándolo así para su entrada al mundo de los cultivadores. Sin embargo, aun cuando ya había alcanzado la edad de 10 años, seguía sin tener noticias de su padre.
Para ese entonces la mujer Meng ya había caído gravemente enferma. Antes de morir le dio el recuerdo que Jing Wanshan le había dejado y le dijo que buscara el camino para llegar a la torre Jingling. Y así fue como Meng Yao terminó de empacar sus pertenencias y abandonó Yumen. Después de un arduo viaje arribó a Langling. Cuando llegó a la torre Jingling no le permitieron la entrada. Debido a eso sacó el recuerdo que le había dado y pidió que el líder de secta fuera notificado. El recuerdo de Jing Wanshan era un botón de perla, no era de ninguna forma algo especial para secta Langling. Uno podía encontrar este tipo de objetos en cualquier parte. Su uso más común era servir como un obsequio para darle a mujeres hermosas cuando Jing Wanshan viajaba para cortejar mujeres. Este hacía como que aquella cosa tan pequeña y linda era un tesoro poco común, al que usualmente le acompañaban promesas y juramentos. Las regalaba y se olvidaba de ellas como si fuera su ánimo. Meng Yao realmente había llegado en un mal momento. Justo ocurrió ese día, era el cumpleaños de Jin Zixuan. Jing Wanshan y Madame Jin, en conjunto con varios parientes, estaban celebrando el día especial de su amado retoño. 6 horas después ya era bastante entrado el anochecer. Cuando todos ellos estaban por emprender el majestuoso evento de encender las linternas flotantes, uno de los sirvientes por fin encontró un momento para notificarles una noticia. Cuando Madame Jin vio el botón de perla y recordó el historial de Jing Wanshan, su rostro se ensombreció instantáneamente. En un rápido movimiento, Jing Wanshan trituró la perla hasta hacerla polvo, reprendió a toda voz al sirviente y le ordenó que echara a quien sea que estaba fuera para evitar la casualidad de toparse con él cuando ellos fueran a salir. Y así Meng Yao fue echado a patadas de escaleras abajo de la torre Jingling. Rodó por los escalones todo el trayecto desde la cima hasta la base. Se dice que Meng Yao no dijo palabra después de levantarse, limpiándose la sangre de la frente y desempolvándose la tierra de sus ropas. Tomó sus cosas y se alejó. Justo después de que la campaña para derribar el sol comenzó, Meng Yao se unió a las tropas de la secta Qin Zhenye. Los cultivadores bajo las órdenes de Nie Minghue, tanto cultivadores errantes como aquellos pertenecientes a la secta Qin Zhenye, estaban estacionados en varias locaciones. Una de ellas era la cima de una montaña sin nombre en Heian. Nie Minghue subió a la montaña a pie. Antes de que estuviera cercano a una de las estaciones, vio a un niño vestido de trapos abandonar el bosque. Llevaba un tubo de bambú en su mano. El chico lucía como si justo hubiera terminado de ir a recoger agua, pero sus piernas lo traicionaban al mostrar algo de fatiga. Justo cuando iba a entrar a la cueva se paró de repente. Se quedó fuera de la entrada de la cueva y escuchó por un rato, como si estuviera debatiéndose entre si entrar o no. Al final, con el tubo de bambú aún en su mano, se fue en silencio a otra dirección. Después de caminar un rato, encontró un lugar a un lado del camino y se arrodilló. Sacó un poco de una comida blanquecina desde sus provisiones y la lavó con agua. Nie Minghue se dirigió hacia él. Mientras el niño comía, su cabeza estaba agachada hasta que de repente se sintió envuelto por una sombra. Elevó la vista, puso su comida a un lado y se paró. Líder de secta Nie. La altura del niño se inclinaba más hacia lo bajo. Tenía piel clara y cejas oscuras, precisamente aquellas características que le hacían ganar favores a Jing Wenyao. En ese tiempo aún no había sido aceptado por su clan en la torre Jingling, y por esa razón no llevaba la brillante marca bermellón sobre su frente. Nie Minghue claramente recordaba ese rostro. ¿Meng Yao? Meng Yao respondió con respeto. Sí. Nie Minghue, ¿por qué no estás descansando dentro de la cueva como todos los demás? Meng Yao abrió su boca, pero solo sonrió incómodamente, como si no supiera qué decir. Al ver esto, Nie Minghue pasó por su lado y caminó en dirección de la cueva. Meng Yao lució como si quisiera detenerle, pero no se atrevía a hacerlo. Nie Minghue ocultó su respiración para que nadie pudiera notarlo cuando llegara a la entrada de la cueva. La gente dentro de ella charlaba en voz alta. Sí, es él. No puede ser, ¿el hijo de Jing Wanshan? ¿Cómo puede ser el hijo de Jing Wanshan y esté viviendo de la misma forma que nosotros? ¿Por qué no va a buscar a su padre? Sería sacado de su miseria con tan solo un movimiento del dedo de él. ¿Tú crees que él no quiere volver? ¿Qué crees que estaba tratando de hacer cuando llevó ese recuerdo todo el camino desde Yumen a Langling? Entonces escogió justo la peor para hacer.
La esposa de Jing Wanshan es aterradora. Quiero decir, Jing Wanshan tiene tantos críos allá afuera que hacen al menos toda una pila de hijos e hijas. ¿Alguna vez les has visto aceptar alguno? Hacer una escena así es solo ir a dejarse en vergüenza. Bueno, la gente no debería perder la fe en los desesperanzados. Lo golpearon hasta el cansancio, pero ¿de quién es la culpa al final? No puede echársela a nadie, él cavó su propia tumba. Es un grandísimo idiota. Con Jin Zixuan ahí, ¿acaso Jing Wanshan llegaría a pensar en otro hijo? Y mucho menos uno que es de una prostituta que fue montada por miles. ¿Quién sabe de qué semilla realmente es producto? En mi opinión, Jing Wanshan probablemente no se atrevió a aceptarlo porque él mismo tenía dudas. Oh, ¿en serio? Apuesto que ni él siquiera se acordaba que tuvo algo así con esa mujer. En realidad me estoy sintiendo bastante a gusto de que la semilla de Jing Wanshan se haya resignado a ir a buscar agua para nosotros. Resignado a mis pelotas, él puso mucha de su energía en esto. ¿Acaso no ven lo duro que trabaja? Cada día anda por ahí tratando de ganarse el favor de los demás. Está hundido en la esperanza de tener algún logro para que así su padre lo acepte. Una llama de ira brotó en el interior del corazón de Nie Minhui. Quemaba todo a su paso en el interior de Wei Wuxian. Su mano de inmediato se presionó en la empuñadura de su sable. Meng Yao se apresuró a detenerlo, pero fracasó. El sable ya se había desenvainado y una roca se estrelló enfrente de la cueva. Inicialmente, unas cuantas docenas de cultivadores estaban sentados descansando dentro de la cueva. Todos ellos saltaron y desenvainaron sus espadas, sorprendido por la roca caída. Los tubos de bambú en sus manos se habían regado por todo el suelo. Sin ningún tipo de vacilación, Nie Minhui les regañó. ¿Beben el agua que él les trajo mientras dicen este tipo de palabras maliciosas? ¿Acaso no se unieron a mis tropas para acabar a los perros Wen o lo hicieron para charlar tonterías? Toda la cueva entró en confusión. Todos conocían cómo era la personalidad de Nie Minhui. Mientras más uno intentara explicar, más se enojaba. Al ver que probablemente no podrían escapar al castigo y que tendrían que decir la verdad, nadie se atrevió a decir palabra. Nie Minhui se rió fríamente. Tampoco entró en la cueva. En vez de eso, se giró hacia Meng Yao. Tú, sígueme. Se giró y caminó hacia los pies de la montaña. Meng Yao le siguió. Mientras ambos caminaban, la cabeza de Meng Yao cada vez se hacía más y más gacha. Su paso se había hecho más lento también. Solo habló después de un rato de dudarlo. Gracias, líder de secta Nie. Nie Minhui. Un hombre correcto debe conducirse por la íntegra justicia. No hay necesidad de prestar atención a lo que dicen los holgazanes. Meng Yao asintió. Si bien había respondido de esa manera, su rostro aún tenía un rastro de preocupación. Hoy Nie Minhui había sido capaz de mantener a los otros a raya al prestarle una mano en ayuda. Sin embargo, en el futuro, estos cultivadores definitivamente le harían pagar un precio 10 o 100 veces mayor. ¿Cómo no podría estar preocupado? A pesar de eso, Nie Minhui continuó. Mientras más tonterías digan esas personas a tus espaldas, más duro vas a tener que trabajar para sorprenderles. Te he visto en el campo de batalla. Siempre estás en las primeras filas y luego al final te quedas atrás para ayudar a las personas. Bien hecho, sí y así. Al escuchar esto, Meng Yao pausó por un momento y su rostro quedó en blanco. Su cabeza se elevó levemente. Nie Minhui añadió. Tu técnica de espada es bastante ágil, pero no lo suficientemente sólida. Necesitas trabajarlo más. Esto eran obvias palabras de aliento. Meng Yao se apresuró en responder. Líder de secta Nie, gracias por su consejo. Sin embargo, Wei Wuxian sabía que su técnica no se volvería sólida sin importar cuánto practicara. Jing Wanzhao no era como los demás discípulos. Sus bases eran tan malas que nunca iba a alcanzar nuevos logros. Es por eso que con la cultivación solo podía apuntar a la cantidad en vez de a la calidad. Es por esa razón que rondaba a los líderes de secta y aprendía sus técnicas, y es por eso mismo que también era criticado como el ladrón de técnicas. Heian no solo era un lugar crucial en la campaña para derribar al sol, sino que también era el principal campo de batalla de Nie Minhui. Como si fuese un muro hecho de hierro, se erguía a un lado de la secta Qin Shan Wen y prevenía que estos invadieran algún lugar. Para empezar, la secta Qin Xianye y la secta Qin Shan Wen ya estaban en un estado de enemistad, pero siempre lo habían mantenido a raya. Después de que la guerra comenzó, ambos lados estallaron.
Sin importar si era una batalla grande o pequeña, cada una de ellas era una lucha hasta la muerte, lo que a menudo conducía a que se produjera un severo derramamiento de sangre. Las personas comunes del área de Heian sufrieron grandes pérdidas. La secta Qinshan naturalmente no se preocupaba de aquellas cosas, así que la secta Qinshan tenía que hacerlo. Bajo esas circunstancias, Meng Yao, aquel que sin descanso limpiaba el campo de batalla y ayudaba a las personas después de cada lucha, recibía más y más atención por parte de Nie Minghue. Unas cuantas veces después, Nie Minghue lo promovió directamente para que estuviese a su lado como su segundo al mando. Meng Yao, por su parte, aprovechó esta oportunidad y completó perfectamente cada tarea que se le encomendaba. De esta forma, el actual Jingan Yao no era como su yo futuro, que siempre estaba siendo regañado por Nie Minghue. De hecho, era muy bien considerado por el otro. Wei Wuxian había escuchado muchos chistes de cómo Lian Fangsun huía del lugar cada vez que escuchaba que Qin Fengsun había llegado. Cada vez que veía a Meng Yao, quien conversaba pacífica, incluso impresionantemente con Nie Minghue, siempre sentía que era algo increíble. Un día, el campo de batalla de Heian le dio la bienvenida a un cierto invitado. Durante la campaña para derribar al sol, muchas historias de alabanza eran contadas acerca de los tres que componían la venerada tríada. Las historias de Qin Fengsun eran acerca de cómo superaba todos los obstáculos y no dejaba ni un rastro de los perros Wen. Después de que terminaba su labor, las de Zhou Yun y Lan Xishen, sin embargo, eran distintas a las suyas. Después de que la situación en el área de Gusu se calmó, Lan Qiren era capaz de defenderla con gran tenacidad. Es por ello que Lan Xishen usualmente viajaba para ayudar a otros, salvando vidas del peligro. En toda la campaña para derribar al sol, recuperó incontables veces territorios perdidos y asistió a huidas difíciles. Era por esta razón que la gente se emocionaba cada vez que escuchaban su nombre, ya que era como si hubiese ganado un rayo de esperanza o una poderosa carta triunfal. Cada vez que Lan Xishen pasaba por Heian mientras escoltaba a otros cultivadores, descansaba brevemente. Heian funcionaba como una especie de estación transitoria. Nie Minghue lo guió hacia un espacioso y luminoso salón. Unos cuantos cultivadores también estaban sentados ahí. Si bien Lan Xishen lucía casi igual que Lan Wangji, Wei Wuxian podía diferenciarlo con solo un vistazo. Sin embargo, cuando veía ese rostro no podía evitar notar la similitud entre ambos y pensaba por sí: me pregunto qué le estará pasando en estos momentos a mi cuerpo. Si este cuerpo de papel es invadido por energía de resentimiento, ¿le pasará algo a mi cuerpo real también? ¿Lan Chan se dará cuenta si algo anda mal? Después de un intercambio de charla trivial, Meng Yao, quien había estado parado al lado de Nie Minghue, se acercó y les ofreció a todos una taza de té. En las primeras filas, una persona era usada como si fueran 6. No había lugar alguno para tener sirvientes. Y así, esas trivialidades del día a día también habían sido aceptadas de buena manera por Jingan Yao, su segundo al mando. Unos pocos cultivadores vacilaron al ver su rostro. Sus expresiones variaban. Las historias íntimas de Jin Wenshan siempre habían sido iniciadores de conversación. Meng Yao había sido un famoso chiste por un cierto periodo de tiempo, razón por la que algunos cuantos lo reconocían, probablemente pensando que el hijo de una prostituta cargaba en sobres y cosas sucias. Los cultivadores no bebieron de las tazas que les había ofrecido con ambas manos. En vez de eso, dejaban la taza a un lado e incluso sacaban pañuelos blancos. Como si se sintieran muy incómodos, se limpiaban repetidamente los dedos que habían tocado la taza, tanto intencionalmente como no. Nie Minghue no era alguien a quien le importaran esas cosas. Sin embargo, Wei Wuxian captó esto por el rabillo del ojo. Meng Yao actuaba como si no viera nada, su sonrisa seguía inquebrantable mientras continuaba entregando el té. Al tiempo que Lan Xishen aceptaba la taza, le miró y sonrió. ¡Gracias! Inmediatamente después de eso bebió un sorbo del té. Solo después de eso continuó conversando con Nie Minghue. Unos pocos cultivadores empezaron a sentirse incómodos al ver la escena. A Nie Minghue nunca se le había dado el humor, sin embargo, enfrente de Lan Xishen su expresión se aligeraba. ¿Cuánto tiempo durará toda esta día? Lan Xishen, hermano Minghue, tendré que quedarme en tus tierras por esta noche. Me marcharé en la mañana y luego me encontraré con Wangji. Nie Minghue, ¿hacia dónde? Lan Xishen, a Yangling.
Nie Minhue frunció el ceño. ¿No que Yang Ling aún estaba bajo el poder de los perros Wen? Lan Zhishen, no desde hace unos días, actualmente está bajo el poder de la secta Yumen-Yang. Un líder de secta habló. Líder de secta Nie, creo que aún no he escuchado acerca de esto. El líder de la secta Yang es bastante poderoso en el área. Otra persona añadió. ¿Cómo no va a serlo? Wei Wuxian puede enfrentarse a millones, así que ¿a quién va a temerle? Puede simplemente sentarse ahí y controlar su área, a diferencia de nosotros que siempre tenemos que correr por nuestras vidas. Con esa suerte, alguien se dio cuenta de que sus palabras no estaban siendo dichas con buena intención. Bien, lo positivo es que Sewu Yun y Han Wanjun están ayudando a todos. Si no es así, no sé cuántas sectas y gente inocente caerían en las manos de sus perros Wen. Nie Minhue, ¿tu hermano está allá? Lan Zhishen asintió. Evacuó a la gente durante los primeros días del mes. Nie Minhue, el nivel de cultivación de tu hermano es bastante alto, debería ser suficiente solo con él. ¿Por qué vas a ir de todos modos? Al escuchar a Nie Minhue alabar el nivel de cultivación de Lan Wangji, Wei Wuxian sintió una extraña oleada de felicidad. Shi Fengsun, ¡qué buen ojo! Lan Zhishen suspiró. Es bastante vergonzoso, pero después de que Wangji fue allí, parece que tuvo unos pequeños conflictos con el joven amo Wei de la secta Yumen-Yang. Nie Minhue, ¿qué ocurrió? Alguien habló. Creo que Han Wanyu tuvo una disputa con Wei Wuxian porque sus métodos eran demasiado antinaturales. Dicen que Han Wanyu denunció esto en frente del mismo Wei Wuxian. El cómo deshonra a los cadáveres, el cómo era cruel y amaba matar, el cómo había olvidado sus intenciones originales y así, pero allá todos hablan sobre la batalla de Yangling. Hablan de Wei Wuxian de una forma increíble. Me encantaría verlo por mí mismo si la suerte así lo permite. La versión de esta persona no era tan mala como las de otros. Las más exageradas incluso contaban cómo en medio del campo de batalla, Lan Wangji y Wei Wuxian peleaban el uno contra el otro mientras mataban a los perros Wen. En realidad, en ese entonces su relación no era tan absolutamente incompatible como lo hacían ver los rumores, aunque sí habían ocurrido algunos roces. En ese tiempo, Wei Wuxian iba por ahí saqueando tumbas todo el tiempo, mientras que Lan Wangji siempre escogía el vocabulario más fastidioso con él, diciéndole cómo el camino que había tomado no era uno correcto y cómo este dañaba tanto el cuerpo como la mente. Incluso algunas veces había derechamente obstaculizado su camino. Y para sumarle a todo esto, ambos luchaban contra los perros Wen cada ciertos días, tanto directa como secretamente. En ese contexto, ambos se enojaban fácilmente, así que a menudo se iban en malos términos. Ahora, al escuchar a otros el escándalo del tema, Wei Wuxian sentía como si eso hubiese ocurrido en una vida pasada, aunque de repente recordó que en efecto eso había ocurrido hace ya una vida. Alguien habló. En mi opinión, Han Wanjun realmente no tiene por qué hacer todo eso, incluso los vivos están cercanos a morir, así que, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esos cadáveres? Otra persona estaba de acuerdo. Sí, además estamos en tiempos duros, ¿verdad? El líder de la secta Yang está en lo correcto. En términos de mal o no, ¿quién es más malvado que sus perros Wen? Él está de nuestro lado de todas formas. Diría que todo está bien mientras él mate a sus perros Wen. Wei Wuxian pensó. Bueno, eso no fue lo que dijeron cuando trajeron ese asedio sobre mí. Pronto, Lan Zhishen y los demás se levantaron. Fueron llevados a las áreas de descanso por Meng Yao. Nie Minhue, por su parte, volvió a su habitación. Cogió un sable de delgada contextura y lo llevó consigo mientras iba en búsqueda de Lan Zhishen. Aún así, antes de siquiera estar cerca del lugar, pudo escuchar a los dos conversando dentro de la habitación. Lan Zhishen habló. ¡Qué coincidencia! Te uniste a las fuerzas de Meng Huixiong y te volviste su segundo al mando. Meng Yao, tengo mucha suerte de haberme ganado la aprobación de Shi Fengsun. Lan Zhishen sonrió. Meng Huixiong tiene una personalidad bastante intensa. Debió haber sido realmente difícil ganar su aprobación. Después de una pausa, continuó. En estos días, el líder de la secta Lang Lingjing ha estado dirigiendo con gran dificultad el área de Langjia. Actualmente está tratando de reclutar más personal. Meng Yao vaciló brevemente. Sewu Yun, ¿estás tratando de decir? Lan Zhishen, no hay necesidad para tal reticencia. Recuerda que una vez me dijiste que esperabas ganarte un buen lugar en la secta Lang Lingjing y recibir la aprobación de tu padre.
Ahora que ya tienes una posición y un futuro bajo el mando de Mien Huixiong, ¿tu deseo aún sigue en pie? Meng Yao lucía como si estuviera considerando seriamente la pregunta. Estaba conteniendo su respiración. Después de un momento de silencio respondió: Sí, aún sigue. Lan Xishen, eso había supuesto. Meng Yao, pero ahora ya soy el segundo al mando del líder del secta Nie. Tengo una gran deuda de gratitud con el líder de secta. Sin importar cuál sea mi deseo, no puedo abandonar Heian. Lan Xishen permaneció en silencio por un tiempo. Ese es en efecto el caso, aun si quisieras irte sería difícil sacar el tema. Sin embargo, creo que si escoges preguntarle, Mien Huixiong respetaría tu decisión. Si estás reacio a dejarte ir, puedo intentar convencerlo. Nie Minhue de repente preguntó: ¿Por qué no te dejaría ir? Empujó la puerta y entró a la habitación. Lan Xishen y Meng Yao estaban sentados mirándose el uno al otro. Ambos tenían expresiones solemnes. Ante su aparición, ambos estaban algo sorprendidos. Meng Yao se levantó de inmediato, pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, Nie Minhue se le adelantó. Siéntate. Meng Yao no se movió. Nie Minhue volvió a hablar. Mañana escribiré para ti una carta de recomendación. Meng Yao. ¿Líder de secta Nie? Nie Minhue, puedes llevar esta carta a Langia y buscar a tu padre. Meng Yao se apresuró. Líder de secta Nie, si usted escuchó todo, entonces también debo escucharme decir. Nie Minhue lo interrumpió. Te promoví no porque quería que me dieras algo a cambio, solo por gratitud. Simplemente creí que debías quedarte en este puesto, ya que eres lo suficientemente capaz y también tu conducta es de mi agrado. Si realmente quieres darme algo a cambio, solo asesina a unos cuantos más de sus perros o en el campo de batalla. Al escuchar esto, a pesar de su usual facilidad con la labia, Meng Yao se quedó sin palabras. Lan Xishen sonrió. ¿Ves? Te dije que Mien Huixiong iba a respetar tu decisión. Los ojos de Meng Yao se habían teñido de rojo. Líder de secta Nie, Zhou, yo, bajo su cabeza. Realmente no sé qué decir. Nie Minhue se sentó. Si realmente no sabes qué decir, entonces no digas nada. Puso sobre la mesa el otro sable que tenía en la mano. Lan Xishen sonrió cuando lo vio. ¿El sable de Huizan? Nie Minhue, a pesar de que él está a salvo contigo, no debería descuidar sus estudios. Diles a otros que lo supervisen cuando tengan algo de tiempo libre. La próxima vez que nos veamos examinaré su sable y sus escrituras del corazón. Lan Xishen puso el sable de Nie Huizan dentro de su manga Qiankun. Huizan ha estado usando la excusa de haber dejado su sable en casa. Ahora no tendrá excusas para andar haraganeando. Nie Minhue. A todo esto, digan, ¿ustedes se han topado antes alguna vez? Meng Yao, me he topado con Zhou. Nie Minhue, ¿dónde? ¿Cuándo? Lan Xishen sonrió al tiempo que negaba con la cabeza. No hablemos de eso, es una vergüenza para toda una vida. Mien Huixiong, por favor, no preguntes más. Nie Minhue, ¿por qué tendrías miedo de perder cara enfrente de mí? Meng Yao, habla. Meng Yao, si Zhou no quiere decirlo, entonces también tendré que mantenerlo en secreto. La charla entre los tres fue un ir y venir. A veces era seria, a veces ligera. La conversación era mucho más relajada que cuando estaban en la sala de estar. Al escucharlos, a menudo Wei Wuxian quería irrumpir, pero era incapaz de hacerlo. Pensó para sí. En este tiempo su relación no era mala. Zhou Yun es en verdad bastante bueno manteniendo conversaciones, así que ¿por qué Lan Shan es tan malo en ello? Bueno, siendo así el caso, que se ha callado también está bien. Yo haré toda la parte de conversación y él puede simplemente escuchar y añadir unos cuantos ¿Cómo era que se llamaba eso? Unos días después, llevando consigo la carta de recomendación de Nie Minhue, Meng Yao se fue en dirección de Langia. Al irse, Nie Minhue cambió en su segundo al mando. Sin embargo, Wei Wuxian sentía que este nuevo estaba siempre unos cuantos pasos atrás. Meng Yao era un brillante talento muy inusual. Podía entender lo que no era explícitamente dicho y su desempeño era el mejor con las órdenes más simples. Era eficiente y nunca perdía el tiempo. Cualquiera que estuviera acostumbrado a él no podría evitar compararlo con los demás. Un tiempo después, la secta Lang Lingyi en Langia estaba al borde del colapso, ya que apenas podía mantenerse.
Justo pasó que Lan Zhishen estaba ayudando en otra área, así que Jin Wanshan pidió ayuda a Heishan. Nie Minhui llegó un poco después al lugar. Cuando la batalla terminó, Jin Wanshan fue a expresar su gratitud, estando todavía en un terrible estado. Nie Minhui le habló de forma cortante y luego preguntó: «Líder de secta Jin, ¿qué es lo que hace Meng Yao hoy en día?». Al escucharle mencionar ese nombre, Jin Wanshan respondió: «¿Meng Yao? Líder de secta Nie, no quiero causarle ninguna ofensa, pero ¿quién era él?». Las cejas de Nie Minhui de inmediato se fruncieron. Tiempo atrás, la historia de cómo Meng Yao había sido echado de la Torre Jinglin de una patada rondó por bastante tiempo. Incluso otras personas tenían conocimiento de aquello, así que no había forma de que la persona involucrada no pudiera recordar ese nombre. Solo alguien con una cara muy gruesa sería capaz de hacerse el tonto en una situación así. Y justo pasaba que Jin Wanshan era esa persona. Nie Minhui habló con frialdad. «Meng Yao, mi antiguo segundo al mando, le escribí una carta para que la trajera hasta aquí». Jin Wanshan continuó haciendo como que no sabía nada. «¿En serio? Por aquí nunca he visto tal carta ni a una persona así. Oh, bueno, si hubiera sabido que el líder de la secta Nie había enviado a su segundo al mando, definitivamente le hubiese recibido de buena forma. Pero, ¿acaso ocurrió algún accidente durante el camino?». Simplemente habló de forma ambigua, diciendo que no podía recordar si había escuchado el nombre o no. El rostro de Nie Minhui se hacía más y más frío. Sentía que algo debía andar mal, así que se fue sin la menor vacilación. Después de preguntar a los demás cultivadores, siguió sin encontrar respuestas. Nie Minhui escogió algunos lugares y empezó a andar por ellos. En su camino había un pequeño bosque. Este bosque era muy callado y recluido. Había tenido que soportar un ataque sorpresa y el campo de batalla aún no había sido limpiado. Nie Minhui anduvo por el camino. En todo el trayecto había cadáveres de cultivadores que vestían los uniformes de la secta Wen, Jin y otras. De repente, desde el frente de donde estaba, se escucharon unos ruidos de ch. Nie Minhui puso su mano sobre la empuñadura de su sable y se aproximó furtivamente. A través de ramas y hojas vio a Meng Yao parado sobre una pila de cadáveres. Girando su muñeca sacó una larga espada desde el pecho de un cultivador. Su expresión estaba absolutamente calma, los ataques eran tanto rápidos como continuos. También era cuidadoso sin dejar que una sola gota de sangre manchara sus ropas. La espada no era su propia espada, la empuñadura tenía detalles de hierro con forma de llamas. Era la espada de un cultivador de la secta Wen. La técnica y estilo de espada también eran los de la secta Wen. Y la persona que había muerto a manos de esa espada vestía una túnica que tenía la flor crevilla en medio de la nieve. Era un cultivador de la secta Lamlin. Nie Minhui vio toda la escena. Sin decir una palabra desenvainó su sable 1 pulgada. Un agudo y vibrante sonido perforó el aire. Al escuchar el familiar sonido, Meng Yao de inmediato tembló. Se giró, su alma casi se había evaporado. ¿Líder de secta Nie? Nie Minhui sacó completamente su sable de su funda. La hoja del arma brillaba resplandeciente, pero todavía la hoja en sí misma tenía un vago destello de un tono rojizo. Wei Wuxian pudo sentir una fluctuante cólera provenir de él, acompañado de sentimientos de decepción y odio. Meng Yao conocía el carácter de Nie Minhui mejor que cualquier otro. Tiró su espada con un clank. «Líder de secta Nie, por favor espere, puedo explicarlo». Nie Minhui gritó. «¿Qué es lo que quieres explicar?». Meng Yao se tiró al suelo, medio rodando, medio arrastrándose. No tuve otra opción. Nie Minhui echaba humo. «¿Qué otra opción no tuviste? ¿Qué fue lo que dije cuando te envié aquí?». Meng Yao se arrodilló a sus pies. Líder de secta Nie, solo escúcheme. Me uní a las fuerzas de la secta Lamlin, ese era mi superior. Durante mi estadía aquí, él siempre me despreció. Con frecuencia me humillaba y me golpeaba». Nie Minhui, ¿así que lo mataste? Meng Yao, no fue por esa razón. ¿Acaso hay humillación que no pueda aguantar? ¿Qué cosa hay que no pueda soportar, especialmente si son solo regaños y unos cuantos golpes? Es solo que, cada vez que nos apoderábamos de una de las fortalezas de la secta Wen, cada vez que trazaba una estrategia con cada gota de mi energía y cada vez que luchaba con todo mi ser, con solo unas superficiales palabras, con solo unas ligeras pinceladas,
Él se llevaba todo el crédito, diciendo que yo no tenía nada que ver ahí. Esta no fue la primera vez, fue cada una de las veces, todas ellas. Intenté hacerlo razonar, pero a él no podía importarle menos. Busqué ayuda en otros, pero nadie estaba dispuesto a escucharme. Y ahora mismo él dijo que mi madre era. Realmente llegué a mi límite. Este accidente ocurrió solo porque la ira me invadió momentáneamente. Bajo el sobresalto y el terror, habló de tal forma que sus palabras volaban, como si temiera que Niemingwe fuera a empezar a cortarle antes de que pudiera terminar su explicación. A pesar de esto, su explicación aún tenía una clara lógica. Cada oración destacaba lo horrible que los demás eran y lo pobre de su situación. Niemingwe le agarró del cuello de sus ropas y lo levantó. «¡Estás mintiendo!». Meng Yao se estremeció. Niemingwe lo miró directamente a los ojos, dijo una palabra a la vez. «¿Llegaste a tu límite y dejaste que la ira te invadiera momentáneamente? ¿Acaso una persona llevada por la ira mataría a otra con la expresión que tenías? ¿Acaso escogería a propósito un discreto bosque en donde justo había ocurrido una batalla? ¿Hubiera matado utilizando una espada de la secta Wen? Usando la técnica de los Wen para hacerlo pasar como un ataque sorpresa de uno de sus perros y que así la culpa caiga en otro? Claramente esto fue planeado deliberadamente. Meng Yao elevó sus manos como gesto para apaciguarlo. «Estoy diciendo la verdad, cada una de mis palabras son ciertas». Niemingwe enfureció. «Aun si es verdad, no debiste haberlo matado. Eran solo unos logros triviales. ¿Acaso te importa tanto un manojo de gloria como ese?» Meng Yao murmuró. «¿Unos logros triviales?», habló con voz temblorosa. «¿Qué quieren decir con unos logros triviales? Qin Fengsun, ¿sabes cuánto me esforcé para tener estos logros triviales? ¿Todo lo que sufrí? ¿Gloria? Sin ese puñado de gloria no tengo nada». Niemingwe observaba a quien ahora temblaba mientras las lágrimas relucían en sus ojos. El contraste entre esta escena y el cómo había matado tan calmadamente a alguien era exorbitante. El impacto era tan grande que la imagen aún no se desvanecía de su mente. Le habló. «Meng Yao, déjame hacerte una pregunta. La primera vez que te vi, ¿actuaste a propósito de forma lastimosa ante mí para que fuera en tu rescate? Si no lo hubiera hecho, ¿hubieras hecho esto que hiciste hoy y habrías matado a toda esa gente?» La manzana de Adán de Meng Yao hizo un pequeño movimiento y una gota de sudor rodó. Justo cuando estaba a punto de hablar, Niemingwe ordenó. «No mientas enfrente de mí». Con un estremecimiento, Meng Yao se tragó las palabras que iba a decir. Arrodillándose en el suelo, todo su cuerpo se sacudió. Los dedos de su mano derecha se hundieron profundamente en la tierra. Después de un rato, Niemingwe guardó lentamente su espada dentro de su funda. «No te haré nada». Meng Yao lo miró enseguida. Niemingwe continuó. «Ve por ti mismo a confesarte ante la secta Langlingjing y recibe tu castigo. Deja que ellos lidien contigo de la forma que ellos crean más conveniente». Después de un momento de vacilación, Meng Yao respondió. «Qin Fengsun, no puedo rendirme ahora que ya llegué hasta aquí. Para llegar hasta aquí tomaste el camino incorrecto. Sería enviarme a mi muerte. Si tus palabras son verdaderas, no ocurrirá. Ve, reflexiona y da vuelta a la página. Mi padre aún no me ha visto». No era que Jin Wanshan no le haya visto, es que simplemente hacía como que no sabía de su existencia. Al final, bajo la presión de Niemingwe, Meng Yao todavía así respondió. «Sí, aunque con gran dificultad». Después de un momento de silencio, Niemingwe habló. «Levántate». Como si su cuerpo estuviese privado de toda energía, Meng Yao se levantó como si estuviese en un trance. Dio unos pasos tambaleantes. Al ver que estaba a punto de caerse, Niemingwe lo ayudó a estabilizarse. Meng Yao murmuró. «Gracias, líder de secta Nie». Al ver su figura casi sin vida, Niemingwe se giró. Sin embargo, de repente escuchó decirle. «Aún no puedo». Niemingwe se giró hacia él. No sabía desde cuándo, pero ahora había una espada en la mano de Meng Yao. Apuntó su espada hacia su estómago, su rostro lleno de desesperación. «Líder de secta Nie, no soy merecedor de su bondad». Al tiempo que hablaba de una estocada con fuerza, las pupilas de Niemingwe se achicaron abruptamente. Movió su mano para tomar la espada, pero era demasiado tarde. En ese instante, la espada en las manos de Meng Yao atravesó su estómago y salió por su espalda.
Su cuerpo cayó sobre un charco de sangre de otras personas. Nie Minhue quedó pasmado por medio segundo y luego se acercó. Medio arrodillándose en el suelo, dio vuelta al cuerpo de Meng Yao. ¡Iris! El rostro de Meng Yao no tenía color alguno. Le dio a Nie Minhue un vistazo débil y luego forzó una sonrisa. Líder de secta Nie, yo... Antes de que terminara su frase, su cabeza cayó lentamente. Sosteniendo su cuerpo, Nie Minhue esquivó la hoja de la espada y presionó su palma en el pecho de Meng Yao, pasándole energía espiritual. Pero de repente, Nie Minhue sintió un estremecimiento en su cuerpo. Un frío e incesante flujo de energía venía desde su estómago. Wei Wuxian sabía que era un engaño, así que no se sorprendió mucho. Sin embargo, Nie Minhue probablemente nunca esperó que Meng Yao realmente le fuera a hacer daño. Y entonces, mientras veía cómo Meng Yao se paraba calmadamente enfrente de él, aún incapaz de moverse, se encontraba más conmocionado que iracundo. Meng Yao probablemente había calculado cuidadosamente cómo esquivar áreas vitales. Tanto con precaución y compostura sacó la espada de su estómago, produciendo una hilera de pequeñas manchas de sangre y presionó la herida. Eso fue todo lo que hizo para tratarla. Por su parte, Nie Minhue seguía en la misma posición en que se había puesto cuando trató de ayudar a Meng Yao. Medio arrodillado, levantó su cabeza y sus miradas se toparon. Nie Minhue no dijo nada, Meng Yao tampoco. Desenvainó su espada, se inclinó como saludo hacia Nie Minhue y se fue corriendo sin mirar atrás. Recién había reconocido su error y había aceptado recibir su castigo antes de fingir su suicidio y tenderle una trampa. Ahora era claro que hace tiempo lo había perdido. Era probable que esta fuera la primera vez que Nie Minhue se topara con una persona tan sinvergüenza, especialmente una que había sido su ayudante de confianza, alguien a quien él mismo había promovido. A causa de esto entró una terrible furia, la que era especialmente feroz durante las batallas contra la secta Wen. Incluso unos días después, cuando Lan Xishen tuvo tiempo para ir a ayudar en Langia, su ira aún no se había calmado ni un poco. Tan pronto llegó, Lan Xishen rió. Mian Huixiong, vaya humor en el que estás. ¿En dónde está Meng Yao? ¿Por qué no ha venido y ha apagado tus llamas? Nie Minhue, no menciones a esa persona. Sin ninguna exageración, le contó a Lan Xishen cómo Meng Yao había asesinado, planeado echarle la culpa a otra persona y luego fingido su muerte y huido. Después de escuchar la historia, Lan Xishen también estaba sorprendido. Nie Minhue, lo pillé justo en el momento. ¿Qué tipo de malentendido puede haber? Lan Xishen pensó por un momento. A juzgar por sus palabras, la persona a quien mató definitivamente había hecho mal. Sin embargo, él de todas formas no debe haber cobrado su vida. Estamos en tiempos difíciles, así que es difícil determinar quién está en real falta. Me pregunto dónde está ahora. Nie Minhue habló con un tono duro. Más le vale que no lo atrape. Si lo hago, se le ofrecerá como sacrificio a mi sable. Sin embargo, como si sus palabras se hubieran transformado en una profecía, durante los siguientes años pareció como si Meng Yao hubiera desaparecido repentinamente, como si se hubiera hundido tal cual una roca se hunde en el océano. No quedó ni un rastro de él. Ahora Nie Minhue lo detestaba de la misma forma en que alguna vez lo había valorado. Cada vez que su nombre era mencionado, su expresión se enfurecía y expresaba cosas difíciles de explicar en palabras. Cuando se aseguró de que no se podía encontrar nada de información acerca de él, se rehusó a volver a discutir el tema de Meng Yao con otra persona. Nie Minhue nunca había sido cercano a la gente. Rara vez se abría a alguien. Pensando que finalmente había logrado conseguir a un fidedigno y competente subordinado, cuyo carácter él aprobaba, descubrió que los verdaderos colores de ese subordinado no eran nada como él había creído. Era algo natural que su reacción haya sido tan extrema. Justo cuando Wei Wuxian estaba pensando, su cabeza repentinamente empezó a dolerle. Era como si fuese a partirse por la mitad. Los huesos de su cuerpo se sentían como si estuvieran siendo aplastados por un carruaje. No podía moverse en absoluto. Tan solo el más mínimo movimiento hacía que todo su cuerpo crujiera y se quejara. Al abrir sus ojos, su visión estaba tan borrosa que solo podía distinguir varias figuras que yacían en el suelo de piedra azabache y frío del salón. Parecía ser que la cabeza de Nie Minhue había sido lastimada. La herida se sentía entumecida.
Manchas de sangre secas se habían coagulado sobre sus ojos y rostro. Con una ligera contracción, tibia sangre volvió a fluir por su frente. Wei Wuxian estaba pasmado. Durante la campaña para derribar al sol, Nie Minhui había ganado casi todas sus batallas. El enemigo ni siquiera podía acercarse a él, mucho menos podían lastimarlo de una manera tan grave. ¿Qué clase de situación era esta? Un suave movimiento provino detrás de él. Wei Wuxian echó un vistazo por el rabillo del ojo y vio unas pocas vagas figuras. Con gran dificultad concentró su mirada y vio que había un par de cultivadores que llevaban las túnicas que tenían el diseño del sol y llamas. Avanzaron hacia adelante en una diestra postura que constaba de arrodillarse sobre el suelo. De la nada, una escalofriante sensación de presión los envolvió, llegando a Wei Wuxian a través del cuerpo de Nie Minhui. Este último levantó su cabeza levemente. Al final de los azulejos azabache había un gran asiento hecho de jade. Una persona estaba sentada en él. La distancia no era cercana y la visión de Nie Minhui estaba entorpecida por la sangre, por lo que era incapaz de ver quién era esa persona. A pesar de eso, podía adivinar de quién se trataba sin tener que usar su visión. Las puertas del palacio se abrieron abruptamente. Alguien entró. Todos los discípulos dentro del palacio caminaban con sus rodillas, sin embargo, esta persona solo asintió como saludó cuando entró. A diferencia de los demás, avanzó de forma casual. Al final del salón pareció hacer una inclinación y habló unas cuantas palabras con la persona sentada antes de girarse y ponerse a su lado. Con paso lento se acercó y observó silenciosamente a Nie Minhui, quien aún permanecía de pie, a pesar de estar bañado completamente en sangre. Lucía como si riera. Muchos tiempos sin verte, líder de secta, Nie. ¿Y quién más podría ser esta persona sino el mismísimo Meng Yao?